Muy buenas tardes para todos. Hoy vamos a ver unas nociones de reglas técnicas de acreditación o autenticación de objetos o elementos físicos. Esto es lo que se conoce en la práctica forense como sentar las bases probatorias. En el derecho anglosajón se conocen como las foundation. Recordemos que el debido proceso probatorio atañe al conjunto de requisitos y formalidades previstas en la ley para la formación, validez y eficacia de la prueba. Esto es, el respeto de las garantías fundamentales que conducen a su aceptación o a su exclusión dentro de un trámite judicial o administrativo. ¿Qué es entonces sentar las bases probatorias? Para la presentación de evidencia material, es decir, no testimonial, en juicio es necesario que a través del testigo se establezca su existencia, su pertinencia y que el declarante esté en capacidad de identificar esa evidencia material. Las siguientes son las reglas sugeridas por la doctrina especializada. 1. El testigo debe estar disponible para declarar en el juicio, no solo físicamente, esto es, con su presencia en la diligencia, sino también funcionalmente, es decir, en condiciones de servir o ejercer efectivamente como medio de prueba. Por supuesto, debe ser un testigo idóneo que esté en condiciones de reconocer el objeto o de reconocer el documento. Debemos indicar que es posible que un mismo objeto pueda ser acreditado o autenticado por más de un testigo, incluidos los testigos de la contraparte. Hay testigos naturalmente idóneos para la acreditación de un determinado objeto. Por ejemplo, el policía que recogió el arma en el sitio del suceso o la persona que reconoce el objeto como propio. 2. Acreditación y generación de bases evidenciarias. Esto es sentar las bases. El testigo debe hablar de ese elemento, lo debe describir, lo debe mencionar en su relato. Así de sencillo. 3. Se debe solicitar permiso al juez para exhibir una evidencia material al testigo con previo traslado de rigor a la contraparte. Ese elemento debe estar previamente marcado o numerado. 4. Autorización judicial, luego el traslado de rigor a las demás partes, como ya se dijo. 5. Se exhibe o entrega el objeto al declarante preguntándole si lo reconoce y que diga qué es o de qué se trata. Entonces, con el objeto marcado se le preguntará al testigo, le mostraré la evidencia número 1 o número 2. Podría decirnos si lo reconoce y de qué se trata. Se le pide al testigo las razones de su conocimiento. Esto es, ¿por qué lo reconoce? ¿Por qué sabe que es el arma con la que se cometió el homicidio si hay miles de esa misma clase de arma? Etcétera, etcétera. 6. Dependiendo del caso concreto, y si es realmente relevante, se sigue con otra carga en tema de fidelidad. Esto es, que el objeto no haya sido alterado. Este tema no es de admisibilidad, será de credibilidad de la prueba. Ejemplo, el policía declara que encontró el cuchillo con manchas de sangre, pero en el informe no relacionó o no mencionó por ninguna parte manchas de sangre. En este caso el objeto, es decir, el cuchillo, es
admisible como prueba. La credibilidad en tema de la mancha de sangre, si fue encontrada allí o no fue encontrada, si fue plantada o no fue plantada, etcétera, etcétera, será materia de examen y de contraexamen. 7. Se solicita expresamente al juez que acepte la evidencia como prueba y se corren los traslados de rigor por parte del juez. 8. La decisión judicial. El juez adopta la decisión que corresponda luego de escuchar, por supuesto, a la contraparte. La doctrina de la Corte, expuesta desde la Providencia con radicado 47469 de 27 de julio de 2016, dice que con respecto al auto que admite pruebas, únicamente procede recurso de reposición, no tiene recurso a apelación. El que las deniega o decide sobre solicitudes de rechazo o exclusión por vulneración de garantías fundamentales es susceptible adicionalmente del recurso de apelación. 9. Se utiliza el objeto con el testigo, es decir, se inserta el objeto en el relato del testigo y se podrá utilizar el elemento con los otros testigos, propios o de la contraparte. Una vez admitida entonces la evidencia como prueba, puede ser utilizada por todas las partes, sin perjuicio, se insiste, de las cuestiones de credibilidad. 10. Continuación del interrogatorio cruzado. Y 11. Valoración judicial en la sentencia. Al final, encontrarán la presentación de PowerPoint, así como doctrina y jurisprudencia sobre el tema de sentar las bases probatorias. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.